Oak Island ha sido durante más de 2 siglos un lugar donde la esperanza y la duda han convivido una al lado de la otra. Ya se han invertido más de 300 millones de dólares, más de 2.400 millones de rupias, en excavar, perforar y perseguir algo que nadie ha visto nunca en su totalidad. Temporada tras temporada, la promesa parece estar al alcance de la mano solo para escaparse nuevamente. Pero lo que se desarrolló en el final de la temporada 13 no solo profundizó el misterio, cambió su escala por completo, como si la propia isla finalmente hubiera decidido revelar algo que había estado ocultando durante generaciones. Esta vez no se trataba de monedas esparcidas, vigas rotas o fragmentos que insinuaban algo más grande. Era algo mucho más inquietante por su claridad. Rick Lagina dio un paso adelante no con especulación, sino con una certeza mesurada que inmediatamente silenció la sala. Se había detectado una señal fuerte, estructurada y profundamente enterrada a casi 30 metros bajo tierra. Y con ello surgió una posibilidad que parecía casi demasiado grande para procesar, una estructura oculta con un valor potencial de 500 millones de dólares, más de 4.000 millones de rupias. Por un breve momento, nadie habló. Porque esto no fue simplemente otra anomalía. Esto se sintió diferente. Comenzó silenciosamente, como suele suceder con estas cosas, con algo que no encajaba del todo. Durante la perforación de rutina entre profundidades de 90 y 110 pies, los sensores captaron una señal que desafiaba una explicación fácil. No era un ruido aleatorio y no parecía un vacío natural. A medida que se extrajeron muestras de la Tierra, la historia empezó a cambiar. Había fragmentos de madera envejecidos, desgastados, y según el análisis inicial posiblemente de más de 200 años. Las capas de piedra circundantes parecían anormalmente ordenadas, casi deliberadas, como si hubieran sido colocadas en lugar de formadas. Y luego estaba la resistencia, una barrera sólida y tenaz que empujaba hacia atrás el taladro como si algo construido estuviera escondido debajo. Para probarlo, el equipo amplió sus esfuerzos y colocó múltiples puntos de perforación en la misma zona. 4, 5, 6 intentos, cada uno con resultados inquietantemente consistentes. La misma señal, la misma resistencia, la misma sugerencia de que lo que había debajo no estaba aislado, sino parte de algo más grande, algo conectado. Con cada repetición, la posibilidad se hacía más difícil de descartar. Esto no fue una coincidencia, era un patrón. Los expertos rápidamente se encontraron divididos. Algunos lo vieron como un gran avance, un raro momento en el que años de esfuerzo finalmente se convirtieron en algo significativo. Otros instaron a la precaución, señalando con qué frecuencia Oak Island había engañado incluso a las mentes más experimentadas. Pero la reacción de Rick Lagina tenía un peso que ningún análisis podía anular. No es un hombre conocido por exagerar ni por sacar conclusiones sin pruebas. Y sin embargo, de pie allí, mirando los datos, dijo en voz baja: «Lo que estamos cerca nunca se ha encontrado antes». Viniendo de alguien que había pasado más de una década en esa isla, esas palabras no parecían optimismo. Se sintieron como un reconocimiento. Las preguntas llegaron de inmediato, y llegaron rápido. Si realmente se trataba de una estructura enterrada, ¿quién la construyó? ¿Con qué propósito? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿cómo es posible que algo tan significativo haya permanecido oculto durante más de 200 años, a pesar de innumerables intentos por descubrirlo? Cuanto más profundizaba el equipo, más parecía resistirse la isla a dar una respuesta clara. Pero por primera vez también sintió que no podría esconderse para siempre. La atmósfera durante el final de la temporada 13 no se parecía a nada que el equipo hubiera experimentado antes. Este era el mismo terreno donde durante la última década se habían llevado a cabo cientos de excavaciones, se habían realizado miles de pruebas de perforación, y sin embargo la verdad siempre había logrado permanecer fuera de nuestro alcance. A primera vista, este día había comenzado como cualquier otro. Perforación de rutina. Monitoreo de rutina. Pero en el momento en que los datos llegaron a la sala de control, todo cambió. Cada pantalla, cada ojo se centró en una única anomalía, una señal que se elevaba desde muy abajo entre 90 y 110 pies,
con una densidad y estructura que se destacaba de todo lo demás. Esta no fue una lectura única. Se repitió una y otra vez, reforzando cada vez la misma conclusión: algo sólido había allí abajo. Algo organizado. Algo que no pertenecía únicamente a la naturaleza. Rick Lagina se quedó quieto observando, procesando. Para un hombre conocido por abordar cada descubrimiento con escepticismo, hubo un cambio sutil pero inconfundible en su expresión. Después de unos segundos habló, y esas pocas palabras alteraron el tono de toda la operación. A su alrededor las reacciones variaron. Algunos rostros se iluminaron de emoción sin poder ocultar la posibilidad de que estuvieran presenciando algo histórico. Otros se mantuvieron cautelosos, basados en años de casi accidentes y falsas esperanzas. Marty Lagina siguió volviendo a los datos, comprobando una y otra vez, sin querer aceptar una lectura tan significativa, sin una certeza absoluta. Pero los números no cambiaron. Señalaron siempre en la misma dirección. Basándose en el tamaño, la profundidad y la densidad de la señal, los expertos comenzaron a realizar estimaciones aproximadas. Si se tratara realmente de una estructura hecha por el hombre y contuviera material valioso, su valor podría alcanzar los $500 millones. Escuchar eso no fue motivo de celebración, sino de peso, porque ahora este no era solo otro experimento. Fue un momento que tenía el potencial de redefinir todo lo que la isla había representado durante los últimos 200 años. Rick volvió a hablar, esta vez con más firmeza. Esta vez algo es diferente, muy diferente. Y por primera vez en mucho tiempo no parecía que se estuviera proyectando esperanza en la isla. Parecía como si la propia isla estuviera empezando a responder. En Oak Island, la profundidad de alrededor de 100 pies siempre ha tenido una especie de significado tranquilo. Es donde tienden a aparecer las señales más inusuales, donde la línea entre lo natural y lo antinatural se vuelve borrosa. Cuando el equipo comenzó a perforar nuevos puntos en la temporada 13, inicialmente, todo siguió un patrón familiar: capas de tierra, piedras esparcidas, rastros de humedad. Nada inesperado, nada destacable, pero en el momento en que el taladro cruzó ese rango de 90 a 110 pies, todo cambió. Los sensores comenzaron a registrar una señal densa y concentrada que contrastaba marcadamente con la tierra circundante. Este no era el eco hueco de un espacio vacío. Era compacto, resistente, casi arquitectónico en su comportamiento. La perforadora disminuyó la velocidad, tensa, como si hubiera topado con una superficie que se negaba a ceder como el suelo normal. Dentro de la sala de control, los expertos se inclinaban y analizaban cada detalle. El patrón no fue aleatorio, no estaba disperso, mostró alineación, estructura, algo que sugería intención. Y ahí es donde comenzó la división. Algunos geólogos argumentaron que todavía podría ser natural, el resultado de raros procesos geológicos moldeados por la presión, el flujo de agua y los sedimentos a lo largo de siglos. Pero otros respondieron, señalando que la naturaleza rara vez produce este nivel de simetría, especialmente a tales profundidades. Rick Lagina estudió los datos una y otra vez. Había visto anomalías antes, muchas de ellas. Pero este no se comportó como los demás. Esta señal no se limitó a un solo punto. Apareció en múltiples sitios de perforación cercanos, formando lo que parecía cada vez más un sistema conectado debajo de la superficie. Y al darse cuenta de ello, surgió una única e inevitable pregunta que resonó en todo el equipo. Algo hay ahí abajo, pero ¿qué? Se trata de una antigua red de túneles cuidadosamente construida y deliberadamente oculta, o una cámara sellada diseñada para proteger lo que hay dentro. Con cada nuevo dato, el misterio no hacía más que profundizarse. Porque si esto no era natural, significaba que alguien lo había construido. Y si alguien lo había construido, entonces tenía que haber una razón lo suficientemente significativa como para justificar enterrarlo tan profundamente y ocultarlo tan bien. Después de identificar esa extraña señal cerca de la marca de 100 pies, el equipo llegó a un punto de inflexión. La especulación ya no era suficiente. Necesitaban pruebas, algo tangible, algo innegable. Y entonces recurrieron a la perforación con núcleos, utilizando tubos estrechos para extraer muestras directamente de las profundidades.
Al principio los resultados eran predecibles. Suelo mojado, piedras pequeñas, las mismas capas que habían visto innumerables veces antes. Pero cuando el taladro entró en esa zona crítica de 90 a 110 pies, las muestras comenzaron a contar una historia diferente. El primer shock real se produjo con la aparición de fragmentos de madera oscurecidos, envejecidos e inequívocamente viejos. El análisis preliminar sugirió que podrían remontarse a más de 200 años, y eso planteó una pregunta que nadie en la sala podía ignorar. ¿Cómo llega la madera a esa profundidad? Porque en condiciones naturales encontrar madera preservada a casi 30 metros bajo tierra es extraordinariamente improbable. Sugirió colocación, sugirió intención, y a medida que surgieron más muestras, las capas se volvieron más confusas, más estructuradas, más deliberadas, arrastrando al equipo más profundamente hacia un misterio que ya no parecía distante, sino peligrosamente cerca de ser descubierto. El suelo era extremadamente compacto, como si lo hubieran presionado en su lugar. En el medio las capas de piedra parecían tan organizadas que no parecían una erosión natural. En algunas zonas, el material era tan duro que el taladro necesitaba fuerza extra para avanzar, lo que significaba que había una zona de resistencia debajo que no se comportaba como un terreno normal. Los expertos en la sala de control siguieron examinando las muestras una y otra vez. Algunos dijeron que podrían ser restos de un antiguo pozo o de una estructura de soporte, mientras que otros se mostraron cautelosos. Pero una cosa en la que todos estuvieron de acuerdo es que este patrón no fue aleatorio. Rick Lagina sostuvo la muestra en su mano y simplemente dijo: «Este no es un terreno normal». Y esa fue la línea que lo cambió todo. Porque si esto es realmente evidencia de actividad humana, entonces significa que hace 200 años, o tal vez incluso antes, alguien escondió algo en este lugar. Y ahora, esa cosa está empezando a salir poco a poco. Después de las muestras de núcleos, cuando llegaron los datos, se formó una atmósfera extraña dentro del equipo de Oak Island. Por un lado, había emoción, y por el otro, la misma duda. Porque la evidencia, fragmentos de madera de más de 200 años, una capa compacta y una zona de resistencia a 100 pies más abajo apuntaban hacia un descubrimiento importante. Pero la historia de Oak Island siempre ha sido así. Toda pista fuerte acaba cambiando en el último momento. Esta vez Rick Lagina parecía claramente esperanzado. Había una chispa en sus ojos que rara vez se ve. Estaba estudiando cuidadosamente cada muestra, tratando de conectar cada punto de datos. Para él esto no fue un experimento más. Este podría ser el momento que había estado esperando todos estos años. Parecía que el equipo finalmente se estaba acercando mucho a la verdad. Pero el enfoque de Marty Lagina fue completamente diferente. No es alguien que se deje llevar por la emoción. Siguió verificando cada resultado, analizando cada posibilidad con dudas. Su postura clara fue que hasta que tengamos pruebas claras, nada es definitivo. Para él las cifras eran impresionantes, pero aún incompletas. Incluso los expertos estaban divididos. Algunos geólogos vieron esto como una señal clara de que hay una estructura debajo, mientras que otros creyeron que aún podría ser una formación natural rara. Los datos eran sólidos, pero no 100% concluyentes. Una pregunta se repetía dentro del equipo: ¿verdad o ilusión? Porque muchas veces antes en Oak Island todo parecía perfecto, y al final no se encontró nada. Pero esta vez la diferencia fue que los datos eran más sólidos que nunca, y esta tensión, este choque entre esperanza y duda, hizo que este descubrimiento fuera aún más peligroso y emocionante. Cuando las señales encontradas a 100 pies y las muestras del núcleo se analizaron juntas, el equipo no pensó simplemente que había algo debajo. Empezaron a preguntar qué tan grande podría ser, porque hasta ahora todo lo que se había encontrado en Oak Island, algunas monedas, artefactos, trozos de madera, su valor era de miles o millones. Pero esta vez los datos no apuntaban a millones. Apuntaba a cientos de millones de dólares. Los expertos combinaron el tamaño, la profundidad y la densidad de la señal para crear un modelo aproximado. Según ellos, no se trataba de una bolsa pequeña, sino de una zona extendida que se repetía en múltiples puntos de perforación. Esto podría significar que en lugar de un solo cofre,
podría haber una cámara completa o incluso un sistema conectado escondido debajo. Ahora vino la cuestión del valor. Si esta cámara realmente existe, y si contiene oro, monedas o artefactos históricos, entonces incluso una estimación conservadora sitúa su valor entre 200 y 500 millones de dólares, entre 1.600 y 4.000 millones de rupias más. Algunos expertos optimistas incluso sugirieron cifras más altas. Y como las leyendas de Oak Island siempre han hablado de tesoros enormes, tesoros templarios, oro pirata o incluso una bóveda real, si comparamos lo que se ha encontrado en Oak Island, hasta ahora no es nada frente a esta cantidad. Anteriormente los descubrimientos se limitaban a miles o unos pocos millones de dólares. Pero por primera vez, la discusión había llegado a cientos de millones. Rick Lagina se quedó en silencio al escuchar todo esto como si él mismo estuviera tratando de procesar la posibilidad. Marty seguía siendo cauteloso, pero no era fácil ignorar estos números. Solo una línea circulaba dentro del equipo, algo así de grande. Es realmente posible, porque si esta teoría resulta ser cierta, entonces no sería solo el mayor descubrimiento de Oak Island, sino uno de los mayores descubrimientos de tesoros del mundo. En la temporada 13, lo más destacado de Oak Island no fue solo la excavación, sino la tecnología que llevó toda esta búsqueda a otro nivel. Antes, las cosas dependían de conjeturas, mapas antiguos y prueba y error, pero ahora la ciencia avanzada estaba mirando directamente debajo de la Tierra. Y es por eso que las señales encontradas esta vez no se tomaron a la ligera. Primero vino el uso del escaneo de muones. Esta es la misma tecnología que se utiliza normalmente para encontrar cámaras ocultas dentro de las pirámides. Mapea la densidad subterránea utilizando partículas cósmicas, mostrando dónde es sólida, dónde es hueca y dónde podría estar escondido algo inusual. Cuando llegaron los datos de muones en Oak Island, se observaron bolsas de densidad inusual en ciertas zonas, especialmente entre 90 y 110 pies. Después, vino el escaneo sísmico, donde se envían pequeñas vibraciones al suelo y se estudian sus reflejos. Y esto ayuda a comprender los patrones de capas. Incluso en estos datos seguía apareciendo la misma anomalía, un área donde el comportamiento de las olas era diferente al del suelo circundante, como si algo estructurado existiera debajo. Pero el verdadero cambio de juego fue el análisis de IA. Se alimentaron juntos miles de puntos de datos, registros de perforación, registros antiguos, escaneos nuevos. La IA identificó patrones que el ojo humano fácilmente podría pasar por alto. Y el resultado que salió sorprendió a todos. En múltiples puntos se repetían la misma profundidad, la misma densidad y las mismas señales similares a estructuras. Esto no parecía una coincidencia. Los expertos dijeron claramente que estos datos no son aleatorios. Muestra coherencia. Y consistencia significa una formación natural poco común o algo que fue construido deliberadamente. Rick Lagina. Mientras miraba los datos en la pantalla, dijo en voz baja: "Ahora la ciencia misma nos lo dice. Y esa fue la mayor diferencia esta temporada. Esto ya no era solo una historia o una leyenda. Ahora los números, los escaneos y la tecnología apuntaban hacia algo grande escondido debajo de Oak Island. Cuando se juntaron las señales de anomalías, las muestras de núcleos y los escaneos avanzados, la pregunta más importante que se planteó el equipo fue: ¿qué hay exactamente ahí abajo? Porque ahora esto ya no era solo una suposición. Los datos mostraban claramente que a una profundidad de 90 a 110 pies hay una zona consistente similar a una estructura con una extensión horizontal de alrededor de 20 a 30 pies. Encontrar este tipo de uniformidad en terrenos naturales es muy raro. A partir de aquí comenzó la teoría más grande: cámara oculta. Algunos expertos creían que podría ser una cámara completamente sellada con una altura de alrededor de 8 a 12 pies. Si eso es cierto, entonces en el interior puede que no sea solo una caja, sino una bóveda de almacenamiento de múltiples capas, donde se almacenan monedas, artefactos de oro u objetos de valor históricos. Incluso las antiguas leyendas de Oak Island
mencionan cámaras donde el tesoro estaba protegido bajo múltiples capas. Por otro lado, la teoría del sistema de túneles era igualmente sólida. Registros antiguos sugieren que en el área de Money Pit, a unos 100 pies de profundidad, se descubrieron plataformas de madera y túneles de inundación. Si esta anomalía está conectada a esos túneles, entonces podría significar que hay una red subterránea conectada que se extiende en diferentes direcciones y posiblemente diseñada para confundir cualquier intento de excavación. Luego viene la teoría de las vigas de soporte. Los fragmentos de madera encontrados en las muestras del núcleo, que se cree que tienen más de 200 años, sugieren que alguien excavó tan profundamente y construyó una estructura en ese momento. Excavar manualmente a tal profundidad sería en sí mismo una operación masiva, lo que significa que no fue el trabajo de un grupo pequeño, sino parte de una misión planificada. Rick Lagina, mientras miraba los datos, dijo en voz baja: «Podría ser esta la misma cámara. Porque si esto es realmente una cámara, y si su tamaño y profundidad son correctos, entonces el valor dentro de ella fácilmente podría alcanzar entre 200 y 500 millones de dólares. Conexión de registros históricos. Una de las cosas más fascinantes de Oak Island es que no solo los nuevos datos, sino incluso los registros de 200 años de antigüedad, ahora parecen coincidir con los descubrimientos actuales. En la temporada 13, cuando se encontraron anomalías y señales similares a estructuras entre 90 y 110 pies, el equipo inmediatamente regresó y revisó viejos registros de excavación, y ahí es donde la historia se volvió aún más intensa. Allá por 1795, cuando se descubrió por primera vez el Money Pit, nuestros primeros excavadores registraron que a unos 90 o 100 pies de profundidad encontraron plataformas de madera, capas de madera, colocadas cada pocos pies, como si alguien hubiera creado niveles deliberadamente para ocultar algo. En ese momento no estaba claro si esto era natural o creado por el hombre, pero ahora, con fragmentos de madera de más de 200 años que aparecen en muestras de testigos, esa misma historia está volviendo a la vida. También hay otro detalle inquietante mencionado en registros antiguos: las trampas para inundaciones. Se trata de túneles que pueden estar conectados al océano, diseñados para que en cuanto alguien alcance una determinada profundidad, todo el pozo se llene de agua. Según algunos informes, este sistema de inundaciones se activa alrededor del nivel de 100 pies. Y hoy, los datos sísmicos y las señales de anomalías también están apareciendo en ese mismo rango de profundidad. Cuando el equipo colocó mapas antiguos, registros y datos nuevos uno al lado del otro, observe cómo comenzaron a surgir patrones claros. La misma profundidad, las mismas capas, la misma resistencia inusual. Rick Lagina, después de ver esta comparación, dijo: «La historia y los datos coinciden». Y ese fue el momento en que todo se volvió aún más serio. Porque si algo escrito en registros hace 200 años todavía se encuentra bajo tierra hoy en día, entonces no es una coincidencia. El significado es claro. Alguien diseñó todo este sistema. Plataformas de madera, trampas para inundaciones, estructuras profundas, todo ello bajo una estrategia planificada. El misterio de Oak Island no es de hoy. Esta historia comienza en 1795, cuando unos jóvenes notaron un extraño pozo en esta isla, más tarde llamado Money Pit. Al principio era solo un lugar curioso, pero a medida que comenzaron las excavaciones, las cosas se volvieron más extrañas. A solo unos metros de profundidad, comenzaron a aparecer capas de madera cada 10 pies. Soy como si alguien hubiera tapado algo allí deliberadamente. Y a partir de ahí comenzó un viaje de 200 años donde cada generación creyó que finalmente resolvería este misterio. Pero siempre la historia terminó de la misma manera, con el fracaso. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, se han realizado en esta isla más de 50 expediciones importantes. Llegaron grandes inversores, se introdujeron nuevas tecnologías, pero cada vez que algo iba mal, el pozo se inundaba, se derrumbaba, o había que detener la excavación a medio camino. Algunos informes incluso dicen que se han perdido vidas en la búsqueda de este tesoro.
Lo más impactante es que a lo largo de estos 200 años se han gastado más de 300 millones de dólares, más de 2.400 millones de rupias en Oak Island. Este no es el presupuesto de un proyecto pequeño, es equivalente a una operación industrial masiva, y aún no se ha confirmado el tesoro final. Sí, y se han encontrado algunas pistas en el camino. Monedas antiguas, artefactos de metal, estructuras de madera. Pero ninguno de ellos era lo suficientemente grande como para ser llamado el tesoro final. Cada descubrimiento solo hacía que el misterio fuera más profundo. El equipo de Rick y Marty Lagina lleva más de 10 años en esta misión. Han llevado el nivel de tecnología, datos y planificación mucho más lejos que antes. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Tanto esfuerzo y todavía nada. Porque si después de 200 años de tanto trabajo, de tanto dinero y de tantas pistas, el tesoro todavía no ha aparecido, entonces, o no existe o ha sido escondido tan hábilmente que hasta ahora nadie lo ha comprendido del todo. La excavación en Oak Island no solo es difícil, es peligroso en todo momento. Desde fuera puede parecer una operación de excavación normal, pero bajo tierra cada centímetro es un riesgo. Sin embargo, en la temporada 13, a medida que el equipo se acercaba a la profundidad de 90 a 110 pies, los peligros aumentaron aún más. El mayor temor son las inundaciones. Registros antiguos sugieren que podría haber túneles de inundación conectados al océano. Tan pronto como alguien alcanza la profundidad adecuada, el agua puede precipitarse repentinamente hacia el pozo. Esto ha sucedido muchas veces antes, donde en cuestión de minutos toda el área de excavación se llenó de agua. Imagínese esto: equipos que valen millones, máquinas pesadas y toda la operación, todo sumergido en un solo momento. El segundo gran peligro es el colapso. A tales profundidades el suelo nunca es estable. Una mezcla de tierra, piedras y túneles antiguos debilita la estructura general. Si no se proporciona el soporte adecuado, todo el eje puede colapsar en cualquier momento. Y no se trata solo de dinero. También se trata de vidas. La historia ha registrado incidentes en los que ocurrieron accidentes durante la excavación. El tercer riesgo es la pérdida financiera. Ya se han gastado más de 300 millones de dólares, más de 2.400 millones de rupias, en Oak Island. Cada nuevo taladro, cada nuevo eje, cada nueva máquina, todo cuesta millones. Una decisión equivocada, excavar en el lugar equivocado, y toda la inversión puede estar en riesgo. Rick Lagina y su equipo ya no realizan excavaciones aleatorias. Cada paso se calcula cuidadosamente. Carcasas de acero, sistemas de control de agua, monitoreo constante. Todo está en su lugar para reducir el riesgo. Pero la verdad es que el riesgo nunca es cero. Una línea se repite dentro del equipo. Un error y todo se acabó. Porque aquí no solo está en juego el tesoro. Años de arduo trabajo, millones de dólares y un sueño de 200 años están en juego. Después de señales fuertes, muestras de núcleos y indicios de una estructura, el equipo de Oak Island se encuentra ahora en un punto en el que regresar no es una opción. Pero el próximo paso no será como el anterior. No más excavaciones aleatorias. Ahora cada movimiento se realizará con planificación y cálculo completos, porque incluso un pequeño error en este caso puede provocar pérdidas millonarias y retrasar toda la operación durante semanas. El primer paso serán las sondas de cámara. Se trata de cámaras pequeñas pero de alta tecnología que se envían a través de agujeros perforados a profundidades de 90 a 120 pies. Su trabajo es mostrar imágenes en vivo desde abajo sin necesidad de excavar mucho. Hay un espacio hueco, una cámara o simplemente suelo compacto. Ahora el equipo no quiere adivinar. Quieren ver con sus propios ojos lo que realmente hay ahí abajo. Después vendrá la excavación controlada. Esto significa que la maquinaria pesada no caerá inmediatamente. Primero se instalarán las carcasas de acero para evitar el colapso del eje y se realizarán comprobaciones de estabilidad cada 5 a 10 pies. Los sistemas de bombeo estarán listos con antelación para controlar el agua, porque el riesgo de inundaciones siempre está presente. Luego viene una perforación más profunda, más precisa y más específica.
El equipo ya no perforará en lugares aleatorios, sino solo donde las señales sean más fuertes. Esto aumenta las posibilidades de llegar directamente a la zona donde se detectó la anomalía. Y si todos estos pasos dan pruebas claras, entonces la siguiente etapa será la excavación a gran escala. Esto implicará grúas, grandes pozos anchos y una operación 24 horas al día, 7 días a la semana. Una fase en la que tanto el costo como el riesgo estarán en su punto máximo. Pero aquí es también donde aparecen los resultados reales. Rick Lagina, al observar todo este plan, dice solo una cosa: ahora comienza el verdadero juego. Al final de la temporada 13 algo quedó claro. El tesoro todavía no está confirmado oficialmente. Señales tan fuertes, anomalías a 100 pies, fragmentos de madera encontrados en muestras de núcleos y indicios de estructuras apuntan hacia un descubrimiento importante. Pero aún faltan pruebas definitivas. Y eso es lo que hace que Oak Island sea tan única. Cada vez parece que la verdad está a punto de salir a la luz, pero en el último momento el misterio se vuelve aún más profundo. Pero esta vez, la diferencia es que las señales son más fuertes y consistentes que nunca. En el mismo rango de profundidad de 90 a 110 pies, el mismo patrón aparece una y otra vez. La misma resistencia, la misma variación de densidad en múltiples puntos de perforación. Esto no parece una coincidencia. Los expertos empiezan ahora a ver esto no como una simple anomalía, sino como un sistema conectado. Lo que significa que puede que no se trate solo de una cámara pequeña, sino de una gran red subterránea. Túneles, cámaras y posiblemente una estructura oculta de varias capas. Si eso es cierto, entonces lo que se ha encontrado hasta ahora podría ser solo la parte exterior. Lo real podría estar escondido aún más profundamente o más adelante. Rick Lagina y su equipo se toman muy en serio esta posibilidad, porque cuantos más datos llegan, más se demuestra que este descubrimiento no termina en un solo punto. Continúa más. Y eso es lo que hace que toda esta historia sea aún más peligrosa y emocionante, porque ahora la cuestión no es si hay un tesoro o no. La pregunta es qué tan grande es y qué tan profundo está escondido. El equipo todavía está listo para seguir excavando. Se están haciendo nuevos planes, y cada paso siguiente resolverá este misterio o lo hará aún más grande. Y al final, la misma pregunta está en la mente de todos. Si esto es solo el comienzo, ¿qué tamaño podría tener el verdadero tesoro que se encuentra debajo